las cosas que más me preguntan en comentarios es ¿cómo hago para que mis jugadores crezcan muchísimo? Siempre me hacen esa pregunta porque la verdad es que en cada modo carrera que hago mis jugadores se desarrollan bastante bien y crecen. Hoy les voy a enseñar qué es lo que yo hago, cómo lo hago para que mis jugadores crezcan rápidamente. Primero que todo decirles que esto sirve para cualquier consola, sirve para PC, PlayStation 5, para todas las consolas sirve esto que vamos a hacer hoy. Y lo segundo es decirles que aquí no hay ningún glitch, no hay ningún truco extraño, no hay nada que nos asegure el éxito a la hora de que nuestros jugadores crezcan, ¿no? O crezcan rápido. La verdad es que no lo sé, si lo hay, no lo sé, no lo conozco, y si lo hubiese, no lo usaría porque pues no tendría ningún sentido. La gracia es que los jugadores crezcan de manera orgánica y vas a tener mucha más diversión. Vamos a ir con el primer paso. El primer paso, como pueden ver en este instante, tenemos una lista de jugadores. Ahora mismo, estos son los jugadores con un máximo de 19 años, con más potencial del juego. Estos jugadores los tengo aquí porque hice un video en el que les mostraba los jugadores con más potencial y más económicos del FIFA 23. Ese video lo encuentras en las tarjetas, por si te interesa y necesitas jugadores. Aquí hay una lista interesante. En las tarjetas vas a encontrar cómo tener iconos en modo carrera, por si te interesa eso. Puedes ver mis reconstruyendo, que son episodios brutales, los tridentes más poderosos de Europa. Todos esos contenidos los encuentras en el comentario fijado y en las tarjetas. Pero continuemos con lo nuestro, muchachos. El primer paso para que tus jugadores crezcan muchísimo en tu modo carrera es evidentemente conseguir jugadores que tengan buen potencial, porque no todos, aún siendo jóvenes, tienen gran potencial. En este caso, tenemos jugadores aquí con mucho potencial, como este señor, 17 años, pero tiene 88 a 90. Entonces, lo básico, o sea, lo principal es, primero busca jugadores que tengan crecimiento. Ya te dije, ahí hay un video para que lo mire, puedes encontrar todos esos jugadores, porque si consigues un jugador joven que no tiene crecimiento, pues la verdad es que puedes jugar 10 temporadas y no vas a ver gran avance en ese jugador. El segundo paso y más importante que yo hago es, aquí tengo un modo carrera con el Real Madrid, porque esto es un modo carrera de prueba, porque fue el para los jugadores que estábamos viendo, pero pues obviamente lo que vamos a hacer aplica para cualquier modo carrera, para cualquier equipo, etcétera, etcétera. Lo segundo que hago es darles un buen plan de desarrollo, muchachos. Ya saben que desde FIFA 21 implementaron esto del plan de desarrollo y es una maravilla, realmente funciona bastante bien. En mi caso no soy tan técnico, significa que no miro todos los números que hay en la parte derecha de la pantalla, no me interesa mucho ver si sube mucho de filigranas, ese tipo de cosas, simplemente busco aquí el plan de desarrollo que menos días requiera. En este caso, para este señor que tiene buen potencial, pues yo le daría en este caso el plan de desarrollo de 16 semanas. Creo que está perfecto para que vaya creciendo y estar muy pendiente en el momento que se cumpla ese plan de desarrollo, pues nos lo van a avisar. Creo que nos lo avisan ahora, como cambiaron estos menús. No estoy seguro, creo que es como por aquí, no me acuerdo. Bueno, en algún lugar de estos nos va a aparecer si ya es necesario hacerle el cambio o nos va a llegar un correo. Ese sería el primer paso, perdón, el segundo paso. El tercer paso, y muy importante, que yo sé que a muchos no les gusta, son los entrenamientos, muchachos. Yo suelo darles buen entrenamiento, esto no me interesa. Déjenme ver, día de entrenamiento, chicos. Yo hago los entrenamientos. Yo sé que esto es un poco aburrido, es un poco cansón, pero es necesario que le demos al menos los primeros 5 o 6 entrenamientos y tratar de sacar una buena puntuación. ¿Por qué? Porque si sacamos una buena puntuación, ya los próximos solamente los vamos a dar a simular y nos van a dar esa puntuación. Voy a darles un ejemplo. Aquí esto que es el de recuperar el balón, pues bueno, voy a tratar de sacar una buena puntuación y les muestro. Bueno, la verdad no se los voy a mostrar todos, voy a dejarles esto en cámara rápida. Aquí son los primeros 3 ejercicios que hacemos, este es el último. Pero la intención es la misma, sacar buena puntuación. Yo sé que esto es un poco aburrido, pero hay que hacerlo. Saqué la mejor puntuación y eso es lo que tienen que tratar de hacer ustedes, muchachos. Saquen la mejor puntuación, la A o la B, que es lo, pues digamos, lo recomendable es la B como mínimo, pero la A. Ya después de que hagan esto más o menos en unos 5 o 6 ocasiones, no sé si lo saben, pero pues lo hacen, ya después simplemente lo simulan y siempre se les va a aplicar esa configuración tal cual como está ahí. Perfecto. Ahora vamos con el cuarto paso, un paso muy importante, muchachos, para sacar adelante nuestros jugadores.
voy a hacerlo tal vez con este señor, con este, vamos a hacerlo con Lunin, que es una negociación, chicos. Hay que negociar con ellos. Bueno, se supone que cuando lo compras, bueno, si lo fichas, pues haces esta negociación, pero pues como en este caso estoy utilizando un jugador que es de la plantilla para mostrar el ejemplo. La idea es que le dejes claro qué quiere ser. Es decir, este señor no va a ser suplente, entonces como se ve, promesa, perfecto. No puede ser esencial, ni puede ser importante, podría ser tal vez de rotación por su media, pero entonces si el jugador que estás fichando va a ser tu titular, entonces dile desde una vez que sea esencial, ¿ves? Porque si le dices que no, que va a ser de rotación, puede que no juegue con tanta moral. Mientras que si va a ser tu 9, por ejemplo, si estamos hablando de un delantero centro, si va a ser tu 9, pues entonces simplemente dile que es esencial o al menos importante. Ahora, si no va a ser tu 9, si va a ser de pronto el recambio de cara al futuro, ¿no? Digamos que tienes un 9 con 80 de valoración global y quieres un recambio más joven de 60 o 70 de valoración global, entonces, pues dependiendo de la edad, entonces le das promesa o esporádico o rotación, ¿ves? Dale, es importante, las personas dicen que no, pero es importante que le des la relevancia que se merece. Aquí como está, entonces eso creo que es un paso supremamente importante, decirle desde el primer momento qué rol va a cumplir en la plantilla, qué rol va a tener en el club. Obviamente, si va a ser titular, pues evidentemente le vas a dar minutos, ¿no? Ya vamos a hablar de esa parte, de lo que son los minutos, pero por ahora creo que importantísimo que le digas el rol que va a tener en la plantilla. Otro de los puntos supremamente importante, chicos. Para mí, creo que lo ideal es que tengas una plantilla no tan numerosa. ¿Por qué? Porque si tienes demasiados jugadores, no vas a poderle dar minutos a todos. Entonces entiende esto que si por ejemplo tienes a Karim Benzema y juegas 38 partidos, digamos que Karim Benzema es una joven promesa, y si tiene 38 partidos y si solo juega, si tienes 2 o 3 centrales, pues no van a ser todos los partidos los que juegue. Él va a ser el titular y si él quieres que sea el jugador que crezca, el jugador que valga más, el 9 de tu plantilla, tienes que darle la mayor cantidad de minutos posibles. Entonces lo ideal es tener un delantero y su recambio, no más. En este caso, por ejemplo, yo dejaría a Noel, un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, o a este señor Bravo, ¿sí? Un jugador así que tenga potencial de cara al futuro, no tenga tanto, pero que no te exija minutos y de esta manera hacer que tu Benzema, en este caso, que hagamos de cuenta que tiene 17 o 18 años, pues crezca, porque va a tener la mayor cantidad. Sí, lo más importante para que tu jugador crezca es darle entrenamiento, plan de desarrollo y ante todo minutos. Dale minutos. Si le prometiste minutos en la negociación, cumple tu promesa y dale minutos. Entonces, recomendable no tener tantos jugadores en la plantilla, brega a tenerlos precisitos, tal vez un delantero centro y su recambio. En este caso, por ejemplo, este recambio, muchas veces lo que yo hago es que suelo conseguir un jugador de estos, pero que me sirva en las 3 posiciones, es decir, que me sirva como delantero centro, como extremo izquierdo y como extremo derecho. Ya hay varios jugadores que cumplen esa función, chicos. Entonces puedes fichar uno de esos y con eso no tienes que tener tantos delanteros centros. Ese jugador te va a servir para el recambio de todos los 3 de adelante. Aquí también te puedes conseguir un mediocampista, unos 2 nada más, y de defensas también te puedes conseguir tal vez un defensa central y por ahí un lateral izquierdo, más o menos así, un recambio para el portero por si se lesiona, etcétera, etcétera. Ten una plantilla, yo siempre suelo dejar las plantillas, los 11 que están ahí y más o menos los que están aquí. Este resto de jugadores, si no los vendo, los presto. Es lo que hago para que los jugadores que estén tengan los minutos adecuados y crezcan, porque si no tienen minutos, ya sabes, no crecen, tienes que darles minutos. Y si tienes muchos jugadores en una misma posición, pues imagínate, te vas a ganar problemas porque todos te van a exigir minutos y no se los vas a poder dar. Y por último, y ya para finalizar, chicos, aquí es donde viene algo bien curioso, algo que supongo que no a todos les pasa, pero en el caso mío sí sucede. Resulta que mi contenido es de Reconstruyendo y yo casi no juego partidos, todos son simulados, en todos hago esta misma operación que están viendo ahora mismo en pantalla, y es simular, simular y simular. Pero ¿qué pasa? Digamos que en el caso tuyo, tú sí te vas a jugar esta final de por ejemplo, de la Supercopa de Europa, porque tú estás en tu modo carrera y pues lo que quieres es jugar. Si entras y juegas aquí, digamos que tú tienes la responsabilidad de hacer que tus jugadores jueguen bien y hagan una gran presentación. Si no juegan bien, entonces la puntuación no va a ser tan buena y tus jugadores también se van a retrasar un poquito a la hora de crecer. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, como yo simulo todo esto, pues evidentemente la CPU, la inteligencia artificial, digamos, hace todo. Entonces, por ejemplo, aquí muy seguramente en ese partido de Supercopa, pues, tal vez Karim Benzema, según la CPU,
como es el goleador del torneo, del equipo, entonces la CPU va a dejar que ese jugador haga el gol. No sé si me estoy haciendo entender. La CPU hace el trabajo por mí, mientras que cuando tú juegas, tú mismo tienes que hacer el trabajo. Aquí la CPU hace los cambios y, por ejemplo, a la hora de hacer cambios, la CPU le da prioridad a los jugadores con mayor valoración. Si tienes un jugador chiquitín y quieres que crezca, pero tienes uno con más valoración, es muy poco los minutos que va a tener ese jugador. Entonces, en el caso tuyo, lo ideal es obviamente jugar partido tras partido y tú mismo darle la titularidad a los jugadores que tú creas convenientes o los que quieres que crezcan, porque entiende que no toda la plantilla, o bueno, es complicado que toda la plantilla llegue a 95 de media, es bien complicado y no es tan realista tampoco. Entonces entiende eso, que cuando se simula, la inteligencia artificial es la que hace todo el trabajo y por eso los jugadores crecen más. Yo no me pongo a escoger qué jugadores van a jugar, simplemente pongo mi plantilla la plantilla titular y simplemente le doy a simular, como se puede ver aquí, chicos. Esto es lo que siempre hago y por eso los jugadores van a crecer un poquito más. Entonces, chicos, ese es el punto. Eso es lo que tienen que entender ustedes, que para mí, y pueden hacerlo como prueba, pueden hacer la prueba de hagan un modo carrera, así como lo estoy haciendo yo de prueba, y simúlenlo todo, y luego hagan el mismo modo carrera, pues miran qué tanto crecieron sus jugadores utilizándolos y jugando partido tras partido ustedes mismos, y ya verán que tengo razón en lo que les digo. Muchachos, yo creo que no es más, este video se está haciendo bastante largo, he tratado de ser un poco, explicarles lo mejor que pueda, la intención es ayudarlos. Si tienen algún tip o alguna cosita para que sus jugadores o los jugadores crezcan más y yo no la mencioné acá, me la dejan en los comentarios y de esta manera ayudamos a la comunidad. Sin más, yo me despido, poderoso like, suscríbanse y atentos al contenido porque se viene mucho contenido, muchachos. Adiós.